Hola, este video le brindará una descripción general de las 5 actividades principales que generalmente ocurren durante el reemplazo de una línea de servicio de plomo. Estas actividades principales son planificación, investigación de líneas de servicio y extensión a residentes, construcción y restauración, lavado de plomería interna y pruebas de calidad del agua. Paso número 1. Planificación. Las nuevas regulaciones exigen que los sistemas de agua eliminen las líneas de servicio de plomo aproximadamente para el año 2037. Los programas de reemplazo de líneas de servicio de plomo generalmente los inician las empresas de servicios públicos locales para proporcionar continuamente una fuente segura de agua potable a sus residentes. ¿Qué es una línea de servicio de agua? Una línea de servicio conecta la tubería de agua de la calle con la plomería del hogar. La empresa de servicios públicos puede poseer solo una parte de la línea de servicio, generalmente desde la tubería principal de agua hasta la acera. El programa comienza con una evaluación y planificación cuidadosa, considerando varios factores involucrados, incluida la densidad de las líneas de servicio de plomo, los fondos disponibles y la asequibilidad y el puntaje del vecindario en el índice socioeconómico. Paso número 2. Investigación de la línea de servicio y alcance para residentes. Se notificará a los residentes cuando su propiedad pueda contar con una línea de servicio de plomo o acero galvanizado. Las investigaciones de la línea de servicio pueden incluir inspecciones dentro de la casa o pozos de prueba en la acera para confirmar el material actual de la línea de servicio. La investigación dentro de la casa, a menudo en el sótano, implica la observación física de la tubería. La tubería debe estar accesible y expuesta para completar la prueba. Los pozos de prueba implican excavar para exponer los servicios públicos subterráneos para su inspección. A menudo se lleva a cabo cerca de la acera y ayuda a determinar el material de la línea de servicio de agua potable, tanto en el lado de servicios públicos como en el de residentes. Cuando se confirma la presencia de una línea de servicio de plomo, el residente recibirá más instrucciones antes de programar el reemplazo. Paso número 3. Construcción y restauración. El reemplazo de una línea de servicio de plomo generalmente se completa en un día, dado que el agua no estará disponible durante varias horas durante la construcción. Se recomienda a los residentes recolectar agua con anticipación para beber y cocinar. El residente recibirá un filtro antes de que se complete el reemplazo de la línea de servicio. Ayudará a eliminar las partículas que se hayan desprendido durante el reemplazo. Un representante del proyecto estará disponible para ayudar con preguntas o inquietudes sobre la construcción. Reemplazar la línea de servicio generalmente implica cavar una zanja en la parada de la acera, en la terraza de césped y el área de la acera. Para minimizar la excavación, el contratista puede utilizar métodos sin zanjas entre el tope de la acera y la casa. Si el medidor o la línea de servicio de agua está detrás de una pared o piso terminado, el residente deberá eliminar las obstrucciones y permitir el acceso para trabajar. La nueva línea de servicio entrará a través del piso o la pared y se conectará a la plomería existente del residente en la primera válvula de cierre de agua. Una vez completada la conexión, el contratista lavará la nueva línea de servicio de agua a través de un grifo exterior para eliminar cualquier residuo o sedimento. Se rellenarán todos los huecos de la construcción en el área alrededor de la nueva entrada del servicio de agua. También se restaurarán el césped perturbado y o las áreas de hormigón cerca de la parada en la acera. Paso número 4. Lavado de plomería interna. Después del reemplazo de una línea de servicio, los residentes deben completar los siguientes pasos para lavar todos los grifos interiores. Primero, si es posible, retire los aireadores de todos los grifos que se descargarán. Segundo, abra todos los grifos de agua fría en la posición completamente abierta en toda la casa, comenzando por el nivel más bajo. Esto incluye bañeras, lavabos de baño, fregaderos de lavandería y fregaderos de cocina.
Tercero, una vez que todos los grifos estén abiertos, configure un temporizador de 30 minutos. Cuarto, después de 30 minutos, cierre los grifos en el mismo orden en que se abrieron, es decir, el piso más bajo primero. Vuelva a instalar los aireadores que se hayan retirado. Paso número 5. Pruebas de calidad del agua. El gobierno federal recomienda tomar muestras del agua del grifo de 3 a 6 meses después del reemplazo de la línea de servicio. Los residentes recibirán un cartel en la puerta o un correo para notificarles que se realizará un muestreo. Posteriormente, se entregará al residente un kit de muestreo con los materiales e instrucciones necesarios. Gracias por ver este video. Visite arcadis.com para obtener más información.